Pues bien, el capítulo 1 es el capítulo con el cual comenzamos nuestras investigaciones. Este capítulo es muy importante porque contextualiza, da contexto a lo que es nuestro qué de la investigación. Aquí en este capítulo trabajamos mucho el qué. En el otro capítulo que vamos a ver luego, el capítulo 2, trabajamos el cómo, los objetivos. Y en el tercer capítulo, que es el marco teórico, trabajamos quiénes, cuándo, o sea, quiénes escribieron sobre mi tema. Pero ahora vamos a ver el capítulo número 1, claves para concretarlo. Pues bien, ya yo tengo mi esquema de tesis, ya sé los componentes fundamentales de mis próximos 3 capítulos. Este capítulo recibe el nombre de planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque ese que vamos a estudiar en una investigación lo problematizamos, es decir, colocamos el contexto que permite conocer las aristas descriptivas de mi qué de la investigación. ¿Cómo hacer el problema de investigación? La tercera parte, 1.3, se llama problema de investigación. No me refiero aquí al 1.1, que es el tema de la investigación, en el cual ese título que tengo aprobado, yo coloco la generalidad y el subtema, que es el título tal cual aprobado. El problema de la investigación es uno y por eso se estila que solamente se escriba un párrafo. Para escribir este párrafo, identificas los síntomas, causas, pronósticos. Eso en el formulario que hicimos, ya que realizamos, está ya concretizado en lo que es el propósito de la investigación. Síntomas, presentamos hechos o situaciones observables que indican la relación entre conceptos o variables. Causas, describo los hechos o situaciones que provocan los síntomas. Pronóstico, expongo lo que se prevé para el futuro si no se toman acciones para cambiar la situación. Con estos 3 ingredientes, redacto un párrafo. Esto se trata el problema de la investigación. Un solo párrafo en el cual mis variables. Tengo una tesis de campaña educativa sobre salud mental. Mis variables son generales, ¿verdad? La campaña educativa y la salud mental. Tengo una investigación sobre una guía, vamos a decir, para restaurantes. Bueno, entonces ahí tengo identidad, la identidad corporativa y un tipo de negocios, que son los restaurantes. Tengo una investigación, por ejemplo, sobre política, una campaña política para nuevos votantes. Bueno, ahí tengo campaña educativa, nuevos votantes. Entonces, en la primera parte de ese párrafo yo presento hechos o situaciones. Se observa que tan solo el tanto por ciento de la juventud acudió a las urnas en las últimas elecciones presidenciales. Por lo que se requiere una campaña educativa. ¿Por qué? Bueno, porque se mostró una apatía que se puede contrarrestar con esa campaña educativa. O sea, ahí mismo voy contrarrestando esos síntomas. El pronóstico es, esta campaña educativa estará dirigida a tal cosa y a tal cosa. Entonces, la primera parte del capítulo 1 es el problema de investigación. Entonces, luego digo, ¿cómo hacer el planteamiento del problema? El punto 1.4 es el planteamiento del problema. Debo escribir entre 10 a 16 párrafos. Debo escribir entre 10 a 16 párrafos.
Eso es pila, profe. ¿Por qué? Porque hay varios aspectos que debe contener ese planteamiento del problema. Primero, Ámbar, debe contener una descripción del problema, una contextualización, alcances y limitaciones, la naturaleza de la investigación, entonces también debe contener referencias teóricas. Por eso, como ves, al tener toda esa cantidad, el planteamiento del problema, se sugiere una extensión de 10 a 16 párrafos. Ahora, vamos a explicar cada puntito que debemos tomar en cuenta para el planteamiento del problema. Hay un puntito, ¿verdad?, para el planteamiento del problema, que es la descripción. Es fundamental explicar en qué consiste el problema de investigación, incluyendo a quiénes afecta y cuáles son los indicadores que permiten identificar. Ojo, hemos hecho ya un ejercicio borrador de indicadores y variables. Lo hago porque al impartir esta asignatura me doy cuenta de que los estudiantes y las estudiantes deben tener ese mapita, ese ejercicio, porque básicamente una tesis es la comprobación o no de una teoría y para comprobar o no esa teoría tengo que trabajar con variables e indicadores. Entonces, desde que yo empiezo mi trabajo de tesis, tengo que tener cuáles son mis variables y cuáles son mis indicadores. El primer párrafo del planteamiento del problema 1.4 consiste en describirlo. Hay que explicar en qué consiste ese problema que ya yo problematicé y también a quiénes afecta y cuáles son los indicadores que permiten identificar. En el caso de la campaña de salud mental que ustedes van a hacer para cuidadoras y cuidadores, es un tema muy actual. Primero, porque gran parte de la economía feminista ha consistido en identificar a cuidadores y cuidadoras, que suelen ser, ¿verdad? De acuerdo a muchos estudios, muchas investigaciones, incluso el último Nobel de Economía fue una persona que trabajó estos conceptos, es que hay personas que dejan su vida total y se dedican a cuidar a otras personas. Sí, se Pero llama el síndrome del cuidador. exactamente, pero ¿qué pasa cuando tú sabes que esa persona va a morir? Eso es desgarrante. Yo en lo Ujú. personal lo viví con mi madre y mi hermana. O sea, la tesis de ustedes es de un aporte total. Gracias, Entonces, profe. ¿qué pasa? Yo tengo que identificar en ese problema de sí. Miren el problema que tenemos, pero hay personas que no exactamente, que tienen ese síndrome y no nos preocupamos. Pero ¿qué pasa, Desi y Amar? Como otros problemas de investigación de esta asignatura, yo tengo que hacerlo tomando en cuenta estadísticas. Fíjate que tú estás empoderada, tú sabes ya lo que es el síndrome del cuidador. Tengo que tener a esa ganadora del premio Nobel que nos habló de la economía del cuidado. O sea, la importancia que tiene eso en nuestras vidas. Luego que escribo el problema, lo contextualizo y yo debo ampliar un poco, uno o dos párrafos, para explicar cuándo y dónde ocurre y por qué va a incidir directamente en el desarrollo de la investigación. Si me voy entonces a campañas políticas, se observa, en el caso de nuestro compañero, un estudio longitudinal, porque es como un estudio médico. Los estudios, eso es lo bueno de la comunicación, que todos los estudios toman de otras disciplinas. Entonces, en este caso, el estudio de las contextualizaciones para investigar la evolución de una campaña, de una política, de una campaña política, yo debo tomar punto de partida qué pasaba en las elecciones de 2016, qué pasó en las elecciones de 2024. Es como un caso médico. Entonces, cuando yo contextualizo, yo tengo que decir con autores y con autoras
cómo fueron catalogadas las elecciones de 2016 y cómo son catalogadas las elecciones de 2020 y luego la de 2024. 2020, una campaña presidencial, municipal y congresual mediada por el COVID. Entonces, esos factores van a salir a relucir en mi investigación. Tengo que contextualizar. Ahora yo estoy haciendo un ejercicio de la mente, pero cuando ustedes escriban, ustedes saben que tienen que tener referencias, ¿verdad? Eso es importante. Luego, yo voy a estar a trabajar alcances y limitaciones. Es crucial detallar hasta dónde se espera llegar con la investigación. Ojo, todos queremos un Ferrari, todos y todas queremos llegar a la luna, pero la investigación se hace en un espacio de tiempo, en un lugar, y ahí le pongo. Esto incluye delimitar el espacio, lugar de la investigación, es decir, dónde se desarrolla la investigación, ya él, como emprendedor, para colocar una agencia que haga, que formule estrategias de comunicación 3D en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué tiempo abarca? En el caso de la investigación de nuestro compañero Yael, abarca desde ahora, que es eh, febrero 2025, a marzo o abril de 2026. ¿A quién incide? ¿A quién afecta esta población? A empresas de tipo tal. Entonces, también ahí yo tengo que colocar en nuestro planteamiento del problema esta característica. Luego que escribo ese párrafito, me voy a la naturaleza de la investigación. Tengo que exponer el tipo de investigación, su viabilidad y las posibles consecuencias que se esperan de los hallazgos. Entonces ahí ustedes tienen el recurso de su mascotita de la asignatura pasada, pero vamos a refrescar. Cuando señalamos que la investigación puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Recordamos que las explicativas y correlacionales son casi químicas, ¿verdad? Del área de las ciencias exactas. Y que nosotras, al ser comunicación, trabajamos lo explorativo y lo descriptivo. Entonces yo tengo que poner que según Made Serrano o según Sampieri, esta investigación, como solamente abarca un plan de comunicación o una campaña educativa, son investigaciones explorativas, porque se hacen con un blanco de público específico en un momento específico y solamente estudia, ¿verdad? Unas variables que son muy específicas, que van muy de la mano, ¿verdad? Al tema que investigamos. Es factible. ¿Por qué? Porque se cuenta, y por eso fue que en el formulario hicimos un presupuesto. Se cuenta con los recursos y también el comité de tesis lo vio. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de los hallazgos? Esas consecuencias, aunque neurolingüísticamente la palabra consecuencia parecen negativas, no tienen que ser negativas. Un plan de comunicación, una campaña educativa, ¿verdad? Trabaja lo que es las teorías de cambio de comportamiento o la educomunicación. En cambio, por ejemplo, los estudios longitudinales son estudios que permiten analizar y conocer a profundidad un tema. Entonces, no por decir consecuencias, vamos a tener ahí situaciones negativas. En esa misma parte, yo entonces pongo aquí un corte comercial. Recordamos que debemos tener entre 10 y 16 párrafos para cubrir adecuadamente todos los aspectos mencionados. ¿Por qué? Porque tengo que hacer citas APAs inteligentes de autores y autoras. Tengo que fundamentar todos esos datos. Bien, importante.
Se sugiere realizar un resumen de las teorías. Ay, no, me pasé. La extensión del texto. Bien. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan esas referencias teóricas para hacer esta parte del planteamiento del problema. Es por eso que hemos insistido y hemos organizado que su primer parcial sea ese esquema de búsqueda para que ustedes puedan tener estas referencias. Pues me voy al punto 1.5. ¿Cómo se hace el antecedente del problema? En este punto hay que escribir de 10 a 14 párrafos. 1.5. ¿Cómo se hace el antecedente del problema? Escribo entre 10 a 14 párrafos. Para elaborar este apartado de antecedentes del problema, en el capítulo 1, se deben seguir estos pasos. Realiza un resumen de teorías. Comienza con una síntesis de las teorías que guiarán la investigación. ¿Dónde están esas teorías? Ya están en mi esquema, porque ya en mi esquema yo tengo el punto 3.1 completo. ¿Esto qué va a permitir? Situar el estudio en un contexto teórico y académico adecuado. Recordamos que se cita tipo APA, de acuerdo a las normativas académicas, para asegurar que tu trabajo mantenga un alto estándar de rigor y ética de la investigación. Escribimos entre 10 a 14 párrafos resumiendo las teorías que ya buscamos y que ya tenemos linkeadas en el capítulo 3.1, aunque me refiero al 1.5. Y el antecedente de la investigación, que es el punto 1.6, con el cual concluyo la explicación del capítulo número 1. En este punto se hace una revisión de tesis previa. Investiga y presenta tesis anteriores que sean relevantes para tu tema de investigación. Esto es crucial para demostrar el estado actual del conocimiento en el área y cómo tu investigación se diferencia o agrega valor. Debes incluir de cada tesis su objetivo general, las teorías estudiadas y los resultados alcanzados. Todo en un párrafo. Hay que tener en esta parte una diversidad de fuentes. Asegúrate de incluir trabajos de diversas universidades y autores para enriquecer tu análisis y demostrar la amplitud de la literatura existente. A diferencia del capítulo 1.5, el capítulo 1.6 lo hacemos segmentado. Ahora vamos a ver una tesis para que vean, ¿no? Se hace segmentado. Es muy importante la referencia APA. Citar todas las fuentes utilizadas en formato APA para dar créditos a los autores previos y mantener la integridad académica. Revisa en este apartado que tu tema no esté redundante en la literatura existente, garantizando que tu investigación aporte un enfoque novedoso. Ir a las universidades para hacer el punto 1.6. Asegúrate de tener tu carta y visitar las universidades que imparten las licenciaturas afines. En ese sentido, denle seguimiento a ese correíto que ya hicimos. Pues bien, siguiendo estos pasos, podrás construir un apartado de antecedentes sólido que establezca un contexto robusto para tu investigación. Muchas gracias.